bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Orio, Ruega por nosotros. Bueno, un poquito el fin de esta charlita es poder reflexionar sobre el tema de la vida espiritual, de las almitas que nos fueron encomendadas, ¿sí? Y de qué modo nosotros las podemos ayudar. Nosotros hace un par de años habíamos tenido ya un primer planteo donde nos preguntábamos esto: ¿es posible la santidad en los enfermos mentales? Y yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. De tal modo que la intención de esta charla es más bien la de exponer algunos principios que fundamentan esa posibilidad. Porque existe mucho más de lo que nosotros vemos en nuestros enfermos, ¿sí? Voy a usar la palabra enfermos porque es la que me parece que mejor explica la realidad de nuestros chicos, ¿sí? Viene del latín infirmus, y es que se refiere a todos aquellos que no pueden estar firmemente parados por sí mismos, ¿sí? Necesitan de alguna ayuda. Y decíamos que existe mucho más de lo que nosotros vemos en sus cuerpos, porque existe el alma. Un alma que nosotros no vemos en directo, pero sí la vemos en acción. Jordana, en un libro publicado hace poquito, en el que va tocando todos estos temas, afirma que el alma es actualidad, presencia, vida, y muchas veces detrás de un cuerpo herido por una enfermedad. Y aquí yo tomo pie de un artículo del Padre Fuentes en la revista Diálogo número 13, en el que él responde a una consulta hecha por un lector de la revista en base a una duda sobre un artículo de otro autor en la revista Diálogo número 11, ¿sí? Sin ánimo de profundizar en esa ida y vuelta de consultas y respuestas, lo que nos interesa a nosotros es la doctrina católica que el Padre Fuentes se ve en la necesidad de exponer para responderle al lector de la Diálogo, ¿sí? Y es por eso que lo que tomamos del artículo, lo que nos interesa es una parte que trata acerca de la posibilidad que tienen nuestros enfermos mentales de ser santos, ¿sí? Nosotros partimos del hecho de que la obra personal de la santidad es fruto de nuestra colaboración con Cristo, con la gracia. Y los actos por medio de los cuales nosotros colaboramos con esa acción son los que nosotros llamamos actos humanos, es decir, los actos propiamente libres. En el manual de audiencias aparece la siguiente definición de acto humano, ¿sí? Es un acto que procede de un principio intrínseco, de la voluntad, con un conocimiento del fin que se desea alcanzar. Se requiere entonces un conocimiento y una voluntariedad. Cuando se le da la concurrencia perfecta de ambos, el acto es humano y libre. Cuando falta o es imperfecto alguno de sus elementos, el acto no es plenamente humano ni como consecuencia plenamente libre. Ciertamente que hay algunos casos en los que faltan los elementos del acto humano. La doctrina católica sobre la santidad de los que son incapaces de actos propiamente humanos, es decir, libres,
quienes podemos colocar a los niños antes del uso de razón y a los mentes, según el Código de Derecho Canónico, pueden ser equiparados a ellos, es que en este tipo de personas está presente la gracia santificante habitual que fue recibida en el bautismo, pero no realizan ningún acto meritorio personal, puesto que no tienen uso de sus facultades. Para los que carecen de uso de razón, basta la fe habitual y la gracia habitual para salvarse. Insisto, este principio es para los casos en los que faltan los elementos del acto humano, es decir, en aquellos casos en los cuales esos elementos, la inteligencia, la voluntariedad, no se encuentran ni siquiera remotamente. Pero a nosotros nos interesa más bien esta otra pregunta que también trae el padre Fuentes en el artículo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los enfermos mentales adultos que no están totalmente desprovistos del uso de la razón, sino que bien sufren una disminución del uso de sus potencias o bien alteran momentos de lucidez con momentos carentes de ella, o que bien mezclan en su actividad facetas lúcidas con facetas alteradas? Y la sana psicología y la sana moral enseñan que por lo general estos enfermos no están totalmente desprovistos de su libertad y que tienen, por lo tanto, cierta responsabilidad más o menos atenuada según los casos. Y da la impresión de que sería este el caso de muchos de nuestros chicos, ¿sí? Con sus más y con sus menos en cuanto al uso de la libertad. Para iluminar este planteo, creo que puede resultar útil recurrir a un ejemplo concreto que aparece a modo de apéndice hacia el final del libro que escribió el padre Cornelio Fabro sobre Santa Gema Galgani. Al final del libro, a modo de apéndice, aparece un informe del abad Ildefonso Schuster, que era un benedictino, ¿sí? Y este benedictino se preguntaba lo siguiente: ¿no fue acaso la sierva de Dios una histérica? Y responde que le parece que no fue histérica, pero hace además esta aclaración. Al ser el histerismo una enfermedad mental que, aunque atenúa, no elimina el libre juicio del entendimiento y la voluntad, y por lo tanto tampoco la responsabilidad de los actos humanos, puede muy bien coincidir con una santidad heroica. Sería así: cada vez que un siervo de Dios, por el fiel uso de la gracia, reacciona y supera la enfermedad de la naturaleza, nosotros en esta expresión podríamos cambiar la palabra histerismo y poner en su lugar la expresión retraso mental o cualquier otra patología análoga que presente alguno de nuestros chicos. Y veríamos que el principio tiene la misma validez. Es como que en nuestros chicos el retraso mental no impide el libre juicio del entendimiento y la voluntad. Aun cuando éste esté limitado, no lo impide, no lo elimina. Y por tanto tampoco elimina la responsabilidad que tienen nuestros chicos de realizar actos humanos propiamente libres y virtuosos, ¿sí? Hace un tiempo atrás, el padre Oscar me prestó un libro de un autor que ha hecho aportes muy valiosos en este campo y que
más de uno lo debe ya conocer, ¿sí? Es el libro que se llama Pastoral Psiquiátrica, del autor Bless. Como el título lo indica, se trata acerca de enfermedades psiquiátricas. Y si bien entre nuestros chicos hay algunos casos psiquiátricos, no es el caso de todos, ciertamente, ¿no? Pero lo interesante del libro son los principios que trae y que son extrapolables a otros casos que nosotros tenemos en los hogarcitos. ¿Por qué? Porque son principios referidos a personas que son incapaces de realizar perfecta o plenamente esos actos humanos libres. ¿Sí? Y de hecho, en el artículo de la Diálogo aparece una referencia a este libro. Dice así: sigue siendo siempre actual y vigente cuanto ha escrito al respecto en su pastoral psiquiátrica. Este autor explica allí cómo los anormales son, por lo general, normales en todo lo que se refiere a su anormalidad. Y cómo debe, por lo general, partirse de la base de que gozan de una libertad al menos mínima. Si los enfermos tienen un uso restringido de la libertad, su santidad y su culpabilidad dependerán del uso que hagan de su libertad. En consecuencia, nosotros podríamos afirmar ya con certeza que no existe ningún obstáculo para que los chicos nuestros sean santos, ¿sí? Y termino este punto con una cita de un artículo del padre Fuentes, del padre Fuentes en ese artículo de la Diálogo, que dice que sobre la santidad de un enfermo solamente puede juzgar Dios. Nuestros parámetros son muy precarios. Es evidente que teniendo un uso limitado y penoso de la libertad, un acto que para una persona normal representa un esfuerzo ordinario, para un enfermo puede implicar algo extraordinario y en cuanto tal, altamente meritorio si es hecho en gracia de Dios. Hasta ahí el primer punto, ¿sí? Si es posible la santidad de nuestros chicos. El segundo punto. Nosotros, en esto, ¿los podemos ayudar? Ciertamente que los podemos ayudar. Yo creo que en este punto puede ser muy valioso los aportes que hace Bless en su libro, principalmente en el capítulo 9, en que trata de los cuidados religiosos que hay que prestar a los enfermos mentales. ¿Sí? Yo voy a tomar algunos aportes porque por una cuestión de tiempo nosotros no podemos detenernos en todo, pero sí aconsejo su lectura, ¿sí? Recordando siempre esta salvedad. Lo que nos resulta útil de ese libro son varios de los principios morales que trae Bless en la medida en que sean extrapolables a los casos que nosotros tenemos en los hogarcitos. Porque son principios referidos a personas incapaces de realizar un uso pleno de sus potencias. Les da por sentado que el sacerdote no ha de proponerse la curación de las enfermedades mentales, ¿sí? Pero debe estar en condiciones de apreciar sus repercusiones sobre la vida espiritual y conocer la manera como podrá intervenir últimamente en este terreno. Al hablar de la religión para la curación de la enfermedad mental, es decir, mirando al enfermo como un paciente, y él aclara que la religión no constituye el remedio para la enfermedad, pero sí ejerce una influencia saludable. Y nos puede resultar interesante lo que él dice desde el punto de vista médico o profesional, ¿sí?
dice lo siguiente: numerosos son los casos en que, a pesar de una débil constitución psíquica, sabrían dominarse mejor si hubiesen aprendido a ejercitarse en ella por motivos más elevados. La religión podrá tener una acción calmante y alentadora, y en ella encontrarán los nerviosos la fuerza para llevar su cruz con paciencia, y en ella hallarán una fuente inagotable de valor y de confianza, así como el consuelo que tanto les suele faltar. Yo pongo un ejemplo que me parece que es bien paradigmático acá en el hogarcito. Por ejemplo, Néstor Adaro tiene una ansiedad galopante con el tema de la yerba, ¿no? Es propio de su patología. Pero cuando uno le expone motivos sobrenaturales para esperar, para pedir por favor lo que sea, ahí él accede. Cuando uno le presenta motivos más altos, ahí accede. Sigue diciéndoles, dice: el ejemplo de los medios sobrenaturales es también muy importante, porque pueden, si se sirve uno razonable y pedagógicamente de ellos, constituir una poderosa ayuda. Ayudará a no obtener la victoria en la lucha, dar el valor y la fortaleza para vencer el egoísmo y tender al equilibrio de los deseos e inclinaciones. ¿Sí? Y después dice: los sacramentos facilitan la victoria en las luchas interiores. Es como que en esos sacramentos se toma el aliento y las fuerzas necesarias para abandonar tu egoísmo y para esforzarse por restablecer el equilibrio en los deseos y los apetitos. La voluntad recibe ayuda para vencer los obstáculos y las dificultades. ¿Sí? Y cita, por un lado, una obra de un par de autores que desde su profesión dicen así: generalmente admitimos que la verdadera religión y la moral pura disminuyen considerablemente en el peligro de la locura, porque ennoblecen el espíritu y atraen hacia las cosas elevadas, y también porque consuelan en la adversidad. Y por otra parte, el Papa San Pío X, en una carta que le escribe al doctor Bergman en el año 1911, le decía así: usted dígale a sus enfermos que en todas las miserias encontrarán el mejor consuelo y sostén en las verdades y en los sacramentos de nuestra Santa Iglesia. Vamos a la tercera y última parte de la exposición. Son algunos medios. ¿Sí? Yo voy a mencionar primeramente los sacramentos. Este autor trae algunas consideraciones interesantísimas, sobre todo para los sacerdotes, porque tratan acerca de la admisión de los enfermos mentales a los sacramentos, a la dirección espiritual, e incluso algunos criterios para tener en cuenta en la confesión, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la acusación, el dolor, la satisfacción, la absolución. Y está de fondo la convicción de que los sacramentos tienen una eficacia única para la acción de la gracia en las almas, ¿sí? Son, de hecho, el camino ordinario, lo repito, ordinario, para la acción de la gracia de Dios en las almas. Pero el tema está en que el acercarse a un sacramento por parte del enfermo, del paciente, ese acto de acercarse, es un acto propiamente libre. Y como todo acto libre requiere conocimiento y voluntariedad. ¿Sí? Y esto significa que a nosotros no debe entristecernos el ver que uno o algunos de nuestros chicos no presenten
esa idoneidad mínima para acercarse a recibir tal o cual sacramento. ¿Por qué? Porque las mismas gracias que recibirían por el camino ordinario de los sacramentos, nuestro Dios se las puede hacer llegar por otros caminos, que son caminos extraordinarios y solamente conocidos por Él. Y en esto nosotros tenemos que tener un acto de fe total, basados en el hecho de que nuestro Dios es mucho más grande que nosotros y que conoce a los chicos muchísimo más que nosotros. ¿Sí? Esa idoneidad depende también de la naturaleza del sacramento. ¿Sí? Por ejemplo, el bautismo es un sacramento que pueden recibir todos. ¿Sí? El Código de Derecho Canónico dice así: es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado y solo él. Y como lo puede recibir todo ser humano, bueno, lo pueden recibir los chicos. ¿Sí? Es como que en eso se equiparan a los infantes y a los niños. En cambio, para la comunión se requiere que la persona muestre cierto conocimiento de lo que está recibiendo. San Juan Bosco, por ejemplo, en su escrito brevísimo sobre el sistema preventivo, decía lo siguiente: cuando un niño sabe distinguir entre un pan y el otro y revela suficiente instrucción, no se mire la edad para que entre el soberano celestial a reinar en su alma bendita. ¿Sí? Entonces, trata de exigir la Iglesia lo mínimo que se requiere para acercarse a ese sacramento. ¿Sí? Por ejemplo, la distinción entre el pan común y el pan consagrado. El tema es que este discernimiento es un acto de la prudencia y uno podría preguntarse, bueno, ¿a quién le toca hacer ese discernimiento? Esa idoneidad que tiene el enfermo, ¿a quién le toca juzgarla? Y me parece que para responder a esta pregunta puede servir un canon del Código de Derecho Canónico, el canon número 843, ¿sí? Que es el que ustedes encuentran escrito ahí. En el párrafo 1 dice que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho canónico. ¿Sí? Y en el segundo párrafo dice así: los pastores de almas y los demás fieles, cada uno según su función eclesiástica, tienen la obligación de procurar que quienes pidan los sacramentos y se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación catequética, ¿no?, atendiendo a las normas dadas por la autoridad eclesiástica competente. Yo espero no equivocarme, y si me equivoco me corrigen, pero entiendo esto, que en el párrafo 1 se expresa como dando a entender que propiamente es responsabilidad del ministro sagrado, es decir, del sacerdote, entiendo yo, el discernir si el enfermo se acerca al sacramento de un modo oportuno, bien dispuesto, y si no le es prohibido por el derecho. ¿Sí? Y entiendo también que en nuestro hogarcito el responsable último es el superior, y que los otros sacerdotes y religiosos tenemos que ayudar al superior en esta tarea, ¿sí?, en esta tarea del discernimiento. Pero evidentemente no solo los sacerdotes, porque para que el sacerdote pueda discernir es muy útil todo lo que ustedes vayan viendo
en su contacto frecuente con las almas, ¿sí? Y es muy importante que a nosotros nos vayan comentando, ¿no? Todo lo que ustedes ven, ¿sí? O sea, hay una gran importancia en comunicar lo que ustedes van viendo en los chicos. A nosotros ese elemento es súper, súper importante para el discernimiento con el que podemos ayudarlo al superior. Y en el parágrafo 2 incluye, además de los pastores de almas, a otros, los cuales, según su función eclesiástica, tienen la obligación de procurar que quienes piden los sacramentos y se preparen para recibirlos con la debida evangelización y formación catequética. ¿Sí? Yo entiendo en eso, en aquellos que según su función eclesiástica, y estarían también comprendidos todos los religiosos no sacerdotes también, que tienen la obligación de procurar que quienes piden los sacramentos se preparen para recibirlos con la debida evangelización y la formación catequética. ¿Sí? Es como que de fondo está la convicción del gran valor que tiene la catequesis y que nosotros no podemos descuidar nunca. Y es por esto que el segundo medio que yo menciono es el de la catequesis. ¿Sí? Porque, miren, es incluso en la catequesis donde muchas veces se disipa la duda acerca de la idoneidad del chico para los sacramentos. ¿Sí? Por ejemplo, para la recepción de la Eucaristía. Evidentemente tiene que ser una catequesis adaptada, perseverante, paciente y, en fin, caritativa. Y esta catequesis siempre tiene que estar. A mí me parece que nosotros tenemos que examinarnos si acaso le estamos dando a las almas que nos fueron encomendadas esta catequesis como parte de la actividad habitual del hogar, ¿sí? Y eso es algo que nos toca a nosotros los religiosos principalmente, ¿no? Así como hay profesionales que desde su disciplina hacen lo que les toca hacer, bueno, en esto nosotros también tenemos que ser profesionales. No podemos obviar lo que es propio de nuestra profesión, ¿sí? En tercer lugar, menciono la dirección espiritual. Y la menciono porque yo sé, lo he visto por experiencia, no solamente propia, sino también de otros casos, de que muchos de los chicos nuestros son realmente capaces de hacerla. Digo, la dirección espiritual, ¿sí? Y con mucho fruto. Es como que en la dirección espiritual los chicos son, por un lado, ayudados en sus flaquezas, se los previene de los peligros, ahí descubren los movimientos del alma, ahí se puede suscitar la docilidad de la gracia, ahí se lo puede guiar a la interioridad con Dios por la oración, a la práctica de la virtud, y quizás hasta se los puede formar con sus límites en una cierta conciencia moral y en el amor por la verdad. Yo menciono acá algunas normas generales que va poniendo el Padre Fuentes en el libro de la dirección espiritual, ¿sí? De la ciencia de Dios, en el apartado que trae de la dirección espiritual para los enfermos mentales, ¿sí? Pero que no se restringen, me parece, solamente a la dirección espiritual, sino que son principios que todos nosotros tenemos que tener en nuestra labor educativa, ¿sí? Lo primero es que hay que juzgar cada caso por separado. Es decir, como no hay dos casos idénticos y prácticamente no se tratan de enfermedades, sino más bien enfermos, es como que cada caso tiene que tratarse individualmente,
¿sí? En segundo lugar, nosotros no podemos olvidar nunca que tratamos con enfermos, ¿sí? A veces estamos demasiado acostumbrados a reaccionar como si nos encontráramos en presencia de personas no normales, ¿sí? Y dice así: hay que comprender que no les falta la buena voluntad, no dar la misma importancia a sus acciones que a las de las personas normales. Por ejemplo, en el escrito ese breve de San Juan Bosco sobre el sistema preventivo, se hace esta aclaración que a mí me la hizo la vez pasada cuando estuvo hace poquito acá el padre de Arriaga. Me decía: Roque, acordate de que estos chicos tienen poca memoria, ¿sí? Porque capaz que un día vos los retás por algo con la esperanza o la expectativa de que al día siguiente esa lección ya la aprendieron. Y muchas veces sucede que vuelven a hacer lo mismo, ¿sí? Tienen una memoria cortita, de corto plazo. Incluso me parece que esto hay que tenerlo en cuenta en la confesión, ¿sí? Los sacerdotes. Porque vos no le podés poner una penitencia a los chicos nuestros para que la cumplan de acá a 3 días. Porque vos sabés que si no la cumplieron en los 5 minutos siguientes a la confesión, muchas veces se olvidan. Entonces, la penitencia tiene que ser algo así, de instante, ¿no? Andá y dale un beso a la Virgen. O andá y rezá las próximas 3 Ave Marías del Rosario que están rezando todos, ¿sí? Pero no podés pedir cosas que vayan más allá. Del mismo modo en que no le podés pedir a Pablito Bodega, por ejemplo, que traiga un tupper de las hermanas desde adelante hasta acá, porque en el medio ya lo dejó en cualquier lado y se olvidó. Bueno, pero pasa lo mismo, ¿sí? Y hay que comprender esas debilidades. Yo me acuerdo en una ocasión, me hicieron una corrección muy bien hecha, porque estábamos jugando al fútbol con los chicos y había uno que a simple vista parecía que no le ponía ganas y que sin ponerle ganas uno decía: bueno, pero andá y buscá la pelota rápido, ¿viste? Vamos perdiendo, tenés que correr, qué sé yo. Y el encargado me decía: pero no te olvides que él está súper medicado, ¿viste? Tiene una batería de medicamentos que lo planchan, o sea, es imposible que haga eso que le estás pidiendo. Bueno, lo mismo en cualquier otro acto de virtud que uno a veces pretendería exigirles. En tercer lugar, se debe observar ante todo una gran prudencia, ¿sí? Por ejemplo, la prudencia que tenemos que tener cuando hablamos del pecado y de la obligación bajo pena de pecado. Y además no nos corresponde a nosotros en cuanto religiosos el diagnosticar ni pronosticar una enfermedad. Es como que esa parte es del campo de los profesionales. Y en este sentido es muy valioso todo lo que el religioso le puede aportar al profesional, porque es el religioso el que está viviendo con los chicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero tenemos que saber dejarnos decir cómo son las cosas por quienes saben cuando están hablando de lo que es propio de su profesión. Y en esto me parece que hay un trabajo muy complementario, no dialéctico, entre el que asiste a los chicos y está todo el tiempo con ellos y el profesional, ¿sí? Otro principio es fortiter in res et suaviter in modo, es decir, hay que ser firmes en lo que se refiere a ayudar a nuestros enfermos en la prosecución del bien, pero siempre será preciso dar pruebas de mucha dulzura y paciencia. Se nos aplica a nosotros la misma exhortación que San Pablo le decía a los cristianos de Colosas, cuando les decía: revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de longanimidad. Y el último elemento que yo menciono, ¿no?, en cuanto a los medios que nosotros no podemos obviar, ¿sí?, serían como medios innegociables
en nuestro apostolado concreto acá en el hogar, es la aplicación de todo lo que nos enseña San Juan Bosco por medio del sistema preventivo. ¿Sí? Por un lado, porque este sistema es lo nuestro. Como instituto, como religioso, como familia religiosa, este sistema es lo nuestro. En una carta circular del año 2018, el padre Nieto decía que nosotros hemos asumido como propio este método en nuestra manera de hacer apostolado y que se inserta de lleno en lo que comúnmente llamamos como nuestros apostolados propios. ¿Sí? Y cuando es hacia el final de la circular, va mencionando cómo se tiene que aplicar, dónde, en qué circunstancias, dice, este sistema preventivo se tiene que aplicar en los seminarios mayores, en los menores, en los oratorios, en esto, en lo otro, menciona también, y en los hogarcitos. Pero bueno, no solamente por la certeza de que es lo nuestro, sino también por la certeza que tenemos de que regirnos por los principios de este sistema educativo, principios que surgen de la misma caridad de Cristo, es lo que más contribuye en esta tarea de colaborar con la acción de la gracia en las almas. ¿Sí? En esa misma circular sobre el sistema preventivo, el padre Nieto traía la siguiente cita de Don Orione. Decía así, el joven, nosotros podríamos poner el enfermo, tiene necesidad de persuadirse que nosotros estamos interesados en hacerle el bien. Y que vivimos no para nosotros, sino para Él, que lo amamos sinceramente. Y esto no por interés, sino porque esta es nuestra vida. Porque Él forma parte de nuestra vida. Lo amamos en Jesucristo. El joven tiene que comprender que vivimos para Él, que su bien es nuestro bien, que sus alegrías son nuestras alegrías y que sus penas y sus dolores son nuestras penas y nuestros dolores. Él debe también sentir que estamos prontos a hacer por Él grandes sacrificios y a sacrificarnos verdaderamente por su felicidad y por su salvación. El joven debe sentir junto a Él esto, una atmósfera buena, un hálito de afecto puro y santo, de fe y de caridad cristiana, y entonces será nuestro. Y de esta manera podremos conducirlo a Dios y a la Iglesia. De esta manera podremos conducirlo a los sacramentos y a la unión con Dios, ¿sí? A la dirección espiritual. Bueno, simplemente concluyendo, al final de esta charla yo creo que nos podríamos dar por contentos de que simplemente quede grabada en nuestras almas la convicción de que nuestros chicos realmente pueden ser santos y de que es nuestro deber hacer hasta lo imposible para que así lo sea. ¿Sí? Es mucho lo que nosotros podemos hacer para que ellos lo logren. Son aleccionadoras las palabras de Dios al profeta Samuel, cuando le dice, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Bueno, muchísimas gracias. Porque cuando habla, bueno, sobre todo se refiere a los débiles mentales, ¿no? Como podríamos decir, como los que tienen por ahí un retraso mental. Y habla de que de la culpabilidad y el hacer actos meritorios, ¿no? Cuando hablamos de los chicos, los capacitados más profundos, ¿no? Que por ahí podemos ver que no pueden hacer ningún acto como propiamente un acto libre, no sé, yo entendería que no tienen
culpabilidad. Pero ¿podemos de algún modo hacer que sus actos sean meritorios? Por ejemplo, sus sufrimientos, su misma discapacidad. Sí, me parece que hay que tener presente esto. Nosotros hablamos acá en la charla hablamos de personas que están o plenamente en la capacidad de usar sus potencias y otras que están plenamente imposibilitadas de hacer uso de sus potencias. Es como que nunca vas a saber, nunca vas a tener una certeza plena de si no tiene actos meritorios o no. Sobre esa santidad juzga solamente Dios, ¿ok? Sin embargo, me parece a mí que nosotros tenemos en el conocimiento de los chicos ciertos indicios y de algún modo vemos en ellos ciertos milagros de la gracia, ¿no? Menciono un caso que es súper lindo y que nosotros capaz que no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? Pero me contaba el padre Oscar Barraza que este domingo que pasó, cuando lo fue a asistir con los sacramentos a Juan Campos, el angelito que falleció, había perdido el conocimiento. Pero en el momento en que él fue, volvió a recuperar el conocimiento, abrió los ojos, como dando gracias por todo, esa era la sensación, ¿sí? Y después recibió los sacramentos, falleció. Entonces, nosotros a veces pensamos que los milagros de la gracia tienen que ser chombóticos y parafernalios y qué sé yo, pero los tenemos, me parece a mí, mucho más al alcance de la mano. ¿Sí? Me parece que eso, ¿no? Me parece que eso. No sé si respondo a la pregunta. Sí, simplemente me parece como que quería eso hacer un poquito más como hincapié a lo importante que es nuestra tarea, por esto mismo, ¿no? Pensaba en ese caso que nos había contado el padre Juan. Que lo importante que es nuestra tarea en estos chicos que nosotros pensamos o creemos que no entienden nada, ¿no? Cómo es importante tratarlos de hacer, elevar sus sufrimientos, hacer meritorio eso que aquí ahora están viviendo. Porque estos chicos, la providencia de Dios quiso que aquí ahora estén con nosotros, ¿no? ¿Qué sería de estos chicos si no estuvieran acá, ¿no? ¿Quién les podría hablar de Dios? Entonces, como qué importante que es nuestra tarea en que ese acto que igual lo tendría que lo hubiera sufrido en su vida, que realmente lo pueda hacer meritorio, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que sí. Es como que sí, tenés que hacerlo y después dejarlo en manos de Dios, ¿no? Es como cuando el sacerdote, por ejemplo, está atendiendo a un enfermo que no se expresa de ningún modo, ¿no? Y sin embargo le da la absolución bajo condición, le da el sacramento de la unción. Y vos, digamos, lo dejás en manos de Dios, pero vos entendés que está al menos la posibilidad remota de que Él pueda recibir y con muchos frutos ese sacramento. ¿Se entiende? Aunque vos no percibas signos de eso, hay que hacerlo. Me parece que eso. Me parece que eso también hace un acto meritorio. De hecho, cuando lo más fuerte es para la gente, porque no debe existir la conversión, que eso es bien experimental, ¿no? Es un por sentido, es el encuentro ahí con los chiquitos más profundos, ¿no? Los más profundos. Sin embargo, tiene cierta alegría, ¿no? Una mirada, a veces puede hablar, y eso también es meritorio, porque la alegría, el sufrimiento. Y dice, no, bueno, estarán acostumbrados, todos quieran, pero a ver, yo en el caso de ellos, ¿qué haría? Y eso, lo hacen, tienen mucho mérito también. Ya por el hecho de ser bautizados, están infiltrados, son hijos de Dios y son más meritorios. Sí.
Después, por ejemplo, no sé si será el caso de todos, pero no sé, yo hace ya más de 6 años que estoy acá en el hogarcito y yo puedo decir que yo personalmente nunca escuché a uno de los chicos nuestros, ¿sí? A los que son, por ejemplo, a los que manifiestan cierto uso de razón, nunca los escuché quejarse con Dios o con nadie acerca de su enfermedad. Nunca lo escuché diciendo, che, ¿y por qué yo no puedo caminar? No sé, nunca lo escuché, o sea, directamente lo tienen asumido como algo que Dios lo quiso y es su bien y es parte de la cruz que tienen que llevar adelante y la viven con alegría. Lo cual, digamos, es súper meritorio, ¿no? Yo, como que dice el padre, o sea, me parece que a nosotros hasta en eso nos puede hasta pasar el trapo, ¿no? Un ejemplo de indiferencia ignaciana fabuloso, ¿no? Como que decía la pana, padre de la iglesia, incentivar o hacerse actos positivos, ¿no? Ahora también felicitarlos, por ejemplo, cuando hacen, bueno, acá se hace en los talleres, ¿no? Que hacen los chicos cosas, que los incentivas a ser mejores cuando les das un aliento, ¿no? Lo que hacen, y eso se ve acá, y como algo a evitar, como una opinión personal, lo contrario, ¿no? O sea, un método preventivo que se quiere evitar, el chico descienda, ¿no? Cuando son, por ejemplo, ironías constantes, digo yo, ¿no? Cargadas, ¿no? Ojo, se transforma en algo bien constante, no hay que dar aislado, que no pasa nada, pero sí cuando, como método, entonces tener en cuenta que los chicos incapacitados que pueden afectar. Sí, a ver, yo no me metí en el detalle de todos los elementos que trae San Juan Bosco en el sistema preventivo, ¿no? Me parece que es algo que nosotros, todos los que estamos acá, lo tenemos que leer y conocer. Sin embargo, San Juan Bosco, digamos, en su obra, habla así, por ejemplo, de los castigos, de las correcciones, y nosotros a veces me parece que tenemos que limitarnos cuando desde afuera vemos que, por ejemplo, un encargado de un pabellón se muestra como en algún momento arisco o serio con uno de los chicos, porque quizás es parte del proceso educativo que él está aplicando con el chico, ¿no? Y uno capaz que viéndolo de afuera dice, uy, qué cruel. Pero no, pará, déjalo al educador. Déjalo al educador. Y menos que menos desautorizarlo al educador delante de los chicos, ¿no? Yo me refería cuando sale de lo normal, ¿no? Que uno se da cuenta que es algo, no esos casos de educación que también se lo cosas que No castigo, sino bastadas, puede ser que se refiere a eso. ¿Cómo? No cuando cuando se ve que se castiga, sino claro, no es como preventivo, pasa que nosotros nos cargamos, cuando es demasiado es normal, pero acá son chicos que tienen necesidad de otro método, quizás más. Cuando voy a la charla del psiquiatra Gil Romeo, yo explico concreto, de eso van a los concretos, es decir, como un ejemplo de algunos, o sea, decir que voy a matar y hay gente que lo va a matar. No hay lo que decir, entiende el doble sentido. Entiende el doble sentido y todo lo concreto. Claro, sí, Y sí. bueno, ¿quién lo conoce? ¿Quién no puede? No todos pueden hacer los mismos chistes. Los señoristas que están conmigo no pueden hacer un chiste que hago yo a Alejandro Reyes. Así, ¡pum! Lo maté, no. Se hace el otro y dice, ¿cómo va a matar un niño? ¡Ah! Y se muere y se rompe. Por ejemplo, yo me ha pasado de cargarlo a Néstor con la radio, lo he hecho 1000 veces, pero no sé si está tan bien hacerlo siempre. Claro, sí, sí. Sí, me parece que hay que dejarlo más bien en manos del que está a cargo de él, ¿no? ¿Cómo? Claro, que lo conoce más, que tiene otros medios, otra visión. Me parece que Sí, eso. uno tiene que actuar así de modo positivo, ¿no? O sea, ¿para qué lo va a molestar? Está bien, ¿para qué lo va a molestar? Y así también, como mientras acá, hacer una funcionalista y decir, capaz que estaba en un momento de desolación y
lo liquidaste. Sin meternos en casos particulares, pero digo esto, ¿no? Cuando uno se muestra serio o les hace una ironía, todo eso se apoya sobre lo que dice San Juan Bosco en el sistema preventivo, de que hay que amarlos y hacer que se sientan amados, ¿sí? Me parece que eso es clave, porque eso es lo que también hace posible que cuando vos le digas que no, ¿sí? O cuando se lo digas por medio de una ironía, como diciendo, bueno, mirá lo ridículo que estás viendo, también sepan que es por su bien, ¿sí? Eso es como que surge mucho de la tarea de la educación, ¿no? Del ser verdaderamente padres, de conocerlos, de querer las cosas que ellos quieren, ¿sí? Y después me parece en este sentido, en el tema del sistema preventivo, nosotros a veces por los apostolados que tenemos y demás, no es que podemos estar siempre con ellos como sería lo ideal, ¿sí? Pero sí nos sirven mucho y muchísimo todo lo que ustedes ven en los chicos, ¿sí? En el día a día, ¿no? Como también me imagino le habrá servido a San Juan Bosco cuando los seminaristas lo ayudaban en el oratorio y demás, ¿no? Así que bueno. Si no hay ninguna pregunta, yo termino con esta imagen, es muy linda, es un pesebre flamenco del siglo XVI, donde el autor deliberadamente puso entre los chicos que estaban haciendo actos de adoración a Dios a uno con síndrome de Down. ¿Sí? Está estudiado el cuadro y está estudiado que todos los rasgos corresponden a un chico con síndrome de Down, o sea, fue deliberada la elección de la pintura de este chico. Y lo pongo porque está justo ahí al lado de la Virgen y está haciendo un acto de adoración perfecta. Está haciendo un acto de adoración perfecta. Me parece que nosotros tenemos que tener siempre esa certeza, ¿no? El hecho de que ellos pueden realmente tener una santidad heroica y ayudarlos en este sentido. Bueno, nada más.